Héroes del aire. Ramón Franco, el revolucionario. El 15 de abril de 1931 España se levanta republicana. Ramón Franco regresa del exilio y es nombrado jefe de aeronáutica. Ramón Franco le gustaba mucho que cuando circulaba en coche descapotable por Madrid, él procuraba siempre hacerlo en coche descapotable, pues la gente empezara a aplaudirle, a ovacionarle y fuera pues tan famoso como cualquier torero en cualquier sitio donde fuera. Además lo era porque en aquel entonces un montón de niños nacidos en aquella época se llaman Ramón, un montón de cafeterías y de tascas y de hasta fábricas de dulces y de caramelos se llamaban la Plus Ultra, y el nombre de Plus Ultra pues llegó hasta el dulce de membrillo. Con la llegada de los republicanos se pone fin a una etapa de gobiernos monárquicos caducos que se inició con Canalejas y termina con la dictadura militar que presiden Primo de Rivera, Berenguer y finalmente el almirante Aznar. Tras la proclamación de la República en la Puerta del Sol de Madrid, se constituye el gobierno provisional de Alcalá Zamora, con destacados republicanos de todas las tendencias políticas, entre los que hay católicos de derechas y liberales, pero ni un solo militar. El pueblo recibe la República con entusiasmo y alegría. Alfonso XIII, falto de apoyos para mantenerse en el poder, marcha al exilio. Los republicanos inician una rápida transformación del Estado para satisfacer las demandas sociales que el pueblo le reclama. Los nacionalistas en Barcelona proclaman la República Catalana y 2 días después aceptan la autonomía de la Generalitat. Los vascos se conforman con la promesa de un próximo estatuto. La Iglesia, amenazada en sus inmensos privilegios, se manifiesta el 7 de mayo en carta pastoral del arzobispo de Toledo, que pide a sus fieles resistir como soldados intrépidos dispuestos a sucumbir gloriosamente. El pueblo indignado sale el día 11 a las calles pidiendo la expulsión de los obispos y el cierre de conventos. Los más exaltados provocan incidentes que el gobierno intenta atajar, declarando el estado de guerra. Arden conventos y corre el bulo de que Rada y Ramón Franco han facilitado gasolina de aviación para quemar las iglesias. En las elecciones de julio, que dan mayoría absoluta a republicanos y socialistas, Ramón Franco, que ya es jefe superior de aeronáutica, se presenta con los nacionalistas andaluces de Blas Infante y con la Esquerra Catalana de Francesc Macià. Elegido diputado por Barcelona y Sevilla, pide la baja temporal en aviación y acepta el escaño por Barcelona renunciando al de Sevilla en favor de su amigo Balbotín. Inicia así una breve pero activa labor política que ya define brevemente en su libro Bombas sobre Madrid, que dedicó a su amigo Fermín Galán. España republicana con libertad de cultos, enseñanza gratuita, igualdad de la mujer, función social de la propiedad, hegemonía del poder civil, proletariado beneficiario de la producción y supresión del servicio militar obligatorio. En el año 1933, sus amigos Barberán y Collar se preparan para un raid aéreo entre Madrid y La Habana, que será el primero de los grandes vuelos de la etapa republicana. Después de realizar uno de los más perfectos saltos aéreos del Atlántico, desde el aeródromo de Tablada a Camagüey en Cuba, Barberán y Collar son recibidos en La Habana como héroes. Al intentar el vuelo a La Habana, México, el avión Breguet 19 Super TR, bautizado como Cuatro Vientos, desaparece sobre las costas mexicanas, y Ángel Pastor, en aquel tiempo jefe de la aviación, envía a Ramón Franco para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos Barberán y Collar. Viaja a Cuba y México recorriendo meticulosamente toda la zona donde se supone desaparecido el Cuatro Vientos y rinde un completo informe donde da como posible
que Barberán y Collar fuesen abatidos sobre el Golfo de México por una terrible tempestad. Apenado por la muerte de sus compañeros y ante la imposibilidad de encontrar sus restos, después de numerosos días de búsqueda en la que colaboran más de 10.000 soldados de infantería mexicanos y la totalidad de su aviación, Ramón regresa a España, donde se está celebrando la vuelta aérea a la península, en la que participan un gran número de aparatos de la aviación militar, poniendo a prueba la capacidad técnica y la resistencia física de una nueva generación de pilotos. El 19 de diciembre de 1934, gana las elecciones una coalición de derechas encabezada por Gil Robles, y Lerroux es nombrado presidente del gobierno. El 26 del mismo mes, su amigo Lerroux le destina a los Alcázares como jefe del grupo de hidros número 6. Ramón, que acaba de separarse de su esposa Carmen, alterna su tiempo entre las actividades aeronáuticas de su cargo y la escritura de una novela folleto titulada Abel mató a Caín, donde de manera figurada cuenta la historia de su familia y hace una descripción cuasi perfecta de su hermano Francisco. Era corto de genio y retraído, aunque de tan férrea voluntad que en pocas ocasiones se le conseguía vencer. Alcanzó con poca fatiga el grado de oficial y, sediento de ambición, fuese a las guerras coloniales a conquistar con su valor el puesto que le había negado su desaplicación y travesuras. Obtuvo en pocos años laureles y ascensos. Ambicioso y envidiado, escaló Caín rápidamente en las vanidosas cumbres de la milicia. Ramón, de forma premonitoria, advierte a través de la trama figurada de la novela el peligro que puede representar su hermano Francisco para la democracia. Caín era buscado y halagado por todos los enemigos de la República, que le consideraban por su capacidad militar y guerrera
el único hombre capaz, si se lo proponía, de derribar a aquella. Como entrenamiento de su grupo de hidros, Ramón organiza un crucero por el Mediterráneo para poner a prueba los conocimientos que ha inculcado en sus jóvenes pilotos. En todas las poblaciones en las que se detienen, son recibidos con cariño por los habitantes de los pueblos costeros del Mediterráneo. Sobrevuelan Barcelona para que los operadores del servicio de cinematografía filmen estas hermosas e históricas vistas aéreas de la ciudad condal de aquella época. En 1934, Lerroux, por consejo de su hermano Francisco, para evitar que Ramón vuelva a sus andanzas revolucionarias, le nombra ayudante de campo y después de firmar un documento donde declara no pertenecer como socio, afiliado o adherido a ningún partido, centro, agrupación, sociedad, organización o entidad de carácter político, sindical o societario,
le envía a Estados Unidos con derecho solamente a los viáticos reglamentarios para que realice un estudio de los aviones de bombardeo utilizados por el Army Air Corps. El 6 de octubre del mismo año, mientras Ramón está en Estados Unidos, estalla la Revolución de Asturias y su hermano Francisco dirige desde Madrid el aplastamiento de la rebelión, que deja un saldo de miles de muertos, heridos y detenidos. La Segunda República, ahí se convirtió en anarquista. Azaña estaba hasta el gorro de Ramón Franco, estuvo en prisiones militares, perdió la carrera y por fin Lerroux, pues un poco se apiadó de él. Lerroux era amigo de su familia y sobre todo de su hermano Francisco, y le mandó como agregado aéreo a Estados Unidos. Ramón, que vive en Washington con su segunda mujer y su hija, aún es un gran aviador para los americanos, que vibran con el recuerdo de su héroe nacional, Charles Lindbergh. Pocos saben que Ramón Franco se adelantó en el tiempo a Lindbergh con su vuelo del Plus Ultra. Pero entre esos pocos están los aviadores de la Asociación Transatlántica, que le dan un homenaje y le presentan a los principales jefes de la US Army, entre los que está el general MacArthur, en aquel tiempo jefe del Estado Mayor del Ejército Americano, que le da facilidades e incluso le acompaña en alguna ocasión en visita a las bases aéreas del Army Air Corps, para que Ramón pueda asombrarse con los nuevos y modernos aviones que se están fabricando en Estados Unidos. Le escribe desde Nueva York una carta a su amigo Ángel Pastor. Amigo Pastor, ya veo los tumbos de la situación política y me alegro muchísimo de estar por aquí, pues si no me adivinaba en la cárcel en esa. Con las complicaciones de la inesperada muerte de mi madre tendré que ir por ahí. ¿Qué vais a hacer conmigo? ¿Cuál es mi situación ahora? Estoy sin un céntimo. Mientras Ramón está en América sin dinero y con destino provisional que no le garantiza el futuro en aviación, su hermano Francisco es ya jefe del Estado Mayor Central por nombramiento personal de Gil Robles, que temiendo una confrontación con los partidos de izquierda que han formado un frente popular para ganar las elecciones, coloca a los jefes militares de derechas en puestos clave del ejército y haciendo acopio de fusiles para armar a sus fieles de la Ceda por si fuera necesario defender al gobierno de un golpe republicano. No consta en ningún archivo referencia alguna, pero es de suponer que tras la muerte de su madre, el 2 de marzo de 1934, todos los hermanos Franco se reuniesen en Ferrol, y posiblemente en esta ocasión, Francisco, que a pesar de las discrepancias políticas, siempre se sintió protector de su hermano Ramón, le comunique los acontecimientos políticos que se avecinan, aconsejándole tome partido por su causa. José Antonio Silva investigó las relaciones entre los dos hermanos. A su hermano lo consideraba como ridículo. En definitiva, al principio pensaba que con los otros dos hermanos, con Nicolás y con Francisco, se iban a comer el mundo, y hay algunos testimonios de que él se lo decía en un acto, digamos, de amor fraternal, pero enseguida comenzaron las diferencias. Y de su hermano Francisco, aunque le respetaba mucho, y respetaba en el sentido temeroso de la palabra respeto, sin embargo le parecía que era un personaje que estaba rozando lo ridículo, y le parecía que la voz aflautada que tenía y su actitud de hombre relativamente bajo y con tendencia a engordar daba una figura un tanto ridícula vestida de uniforme. Pero todo esto era de puertas para afuera. De puertas para adentro le tenía un santo respeto. En marzo de 1935, Ramón, acuciado por falta de dinero, solicita fondos que la Embajada de Londres no le envía.
En Londres está Juan de la Cierva, que el año 1936 facilitará a Francisco el Dragón Rápid que le trasladará a Marruecos. Mientras España se debate en una violenta confrontación política que divide al pueblo en dos bandos irreconciliables, en Alemania, Hitler sigue imparable en la organización de un potente ejército. Como reconocerá en sus memorias, el Führer conoce muy bien la teoría de la guerra según Clausewitz. Primero destruir los ejércitos enemigos y después ocupar sus ciudades. En el año 1933, apenas nombrado canciller del Reich, retira a Alemania de la Sociedad de Naciones y promulga la Ley de Organización del Ejército y el servicio militar obligatorio de 2 años, sabiendo que solo un gran ejército será capaz de hacer valer el poderío alemán en el concierto de naciones del mundo. Hitler tiene muy claras las ideas en que basar su poder. Ha llegado el momento de organizar la Wehrmacht. Será peligroso. Se va a demostrar si Francia tiene o no hombres de Estado. Si los tiene, no nos dejará tiempo y nos atacará. Pocos años después, en Berlín, en un espectacular montaje digno del mejor decorador de cine de Hollywood, Hitler presenta ante su enardecido pueblo y los asombrados ojos de los agregados militares de los países de Europa invitados al acto, algunos de los cuales también saludan brazo en alto, a su nuevo y potente ejército que prepara secretamente para ser lanzado a la conquista del mundo. Primero, destruir los ejércitos enemigos y luego ocupar sus ciudades. Las imágenes son más elocuentes que las palabras. La influencia del nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo ruso va a ser decisiva en los acontecimientos de la tragedia española que se avecina. La intervención de agentes extranjeros de uno y otro bando en la descomposición política de España aún está por escribir, pero ya vamos conociendo los pactos secretos y los planes que tenían previstos mucho antes del golpe militar del 18 de julio de 1936. Pactos que el pueblo español pagará durante muchos años con su sangre. Ramón Franco asiste en Washington como espectador mudo al drama que se está preparando en su amada España y en la que su hermano, según ya predijo en su novela, tendrá el papel más destacado. Parece como si en el enfrentamiento de los dos hermanos Franco se condenase de manera clara y simple el conflicto de toda la sociedad española, que acabará convirtiendo sus disputas políticas en una sangrienta matanza familiar, unos y otros tratando de salvar España. El triunfo del Frente Popular, que el comunista Dimitrov diseñó unos años antes como la mejor forma de que el comunismo influya en las fuerzas de izquierda para alcanzar democráticamente el poder, se ve amenazado de forma inmediata por los militares, que alentados por la derecha, intentan sublevar a los pocos días el cuartel de la montaña. Ante el fracaso de Fanjul, el 8 de marzo los principales generales conjurados, que tienen el apoyo de los monárquicos, falangistas, carlistas, la derecha de la Ceda y gran parte de la Iglesia española, se reúnen en casa de Serrano Suñer, representante de Hitler y cuñado de Francisco Franco, para fijar la fecha del alzamiento militar contra la República. El 23 de junio, Francisco Franco tantea con una carta a Casares Quiroga, ofreciéndole la intervención del ejército para imponer el orden, augurándole futuras luchas civiles. Casares Quiroga, gallego de A Coruña como Franco, no contesta su carta. Francisco Franco es enviado como jefe militar a Canarias. El 13 de julio es asesinado Calvo Sotelo, y la derecha acusa al gobierno de su muerte. El 17 se subleva la guarnición de Melilla y el 18, después de sublevar Canarias, Francisco Franco llega a Marruecos. En las distintas capitales de Castilla la Vieja, la Falange saca a la calle milicias armadas en apoyo de los militares golpistas, que toman Burgos, Ávila, León, Segovia y Valladolid. El general Mola, apoyado por los carlistas, dispuestos a morir por Dios, por la patria y el rey, que no es Alfonso XIII, sino don Carlos, toma Pamplona y Vitoria. Queipo de Llano, que fue compañero de Ramón en la sublevación republicana de Cuatro Vientos contra la monarquía, se rebela ahora contra la República y, haciendo gala de una gran habilidad y sangre fría, toma Sevilla con unos cuantos soldados que hace pasar constantemente por las calles para dar la sensación de que posee un gran ejército. Utiliza la radio para infundir miedo a la población republicana a la espera de recibir tropas de apoyo desde África. Las milicias populares organizadas rápidamente por los anarquistas, que son los primeros en reaccionar ante el golpe militar, se lanzan a la lucha para defender la República. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie.
Aquí los vemos en la toma de Alcalá de Henares y en la ocupación de Guadalajara. En Madrid, el pueblo asalta el cuartel de la Montaña, donde se ha atrincherado el general Fanjul con las tropas sublevadas, y pasan a cuchillo a los defensores, provocando una gran matanza entre los militares alzados en armas, que incluye entre los muertos al propio general Fanjul. Las poblaciones que aún no han caído en manos de los militares sublevados se movilizan para la defensa. Formados con disciplina militar, el batallón de los Leones Rojos desfila por Madrid camino del frente. El quinto regimiento, organizado por el Partido Comunista de España, que tendrá entre sus jefes a los famosos guerrilleros Lister y el Campesino, se entrena para entrar en batalla en el Colegio de los Salesianos de Cuatro Caminos, donde tiene su cuartel general. Son las primeras unidades de milicianos con cohesión y disciplina militar que servirán de ejemplo para la transformación de los civiles armados en verdaderos cuerpos de ejército de gran efectividad, en la cruenta y larga guerra en que poco a poco se va transformando el golpe militar. Las milicias de la CNT-FAI salen de Madrid a defender el frente del Guadarrama. En Somosierra, los improvisados guerrilleros del general Mangada se lanzan a la lucha con gran valentía, utilizando la técnica de ataque en avalancha que producirá numerosos muertos en ambos bandos. Estas unidades armadas sin práctica ni casi entrenamiento militar detendrán en los primeros momentos de la guerra el avance del ejército regular a las órdenes de Franco. El general Riquelme y Casares Quiroga visitan las posiciones republicanas en la Sierra de Madrid. Mientras tanto, las milicias anarquistas de Durruti y los hermanos Ascaso se baten heroicamente en los pueblos de Aragón hacia la conquista de Zaragoza, tomada por los militares sublevados. Aquí vemos a un grupo de los componentes de la columna Ascaso, que antaño fue amigo y compañero de Ramón Franco, que, como nos explica el escritor José Antonio Silva, a pesar de sus primeras ideas revolucionarias, acabará tomando partido por el bando de su hermano Francisco, cuyas ideas combatió durante gran parte de su vida. Y de hecho, para saber si le iban a aceptar o si le iban a fusilar, si se presentaba por Salamanca, en España, cuando venía de Estados Unidos, tuvo que mandar emisarios y tuvo que esperar a que le dijeran que todo estaba arreglado y que podía incorporarse al ejército de su hermano. Frente al cabo de Palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La Marina Española que está luchando. El fusilamiento por los republicanos de su compañero y amigo Ruiz de Alda produce en Ramón una profunda confusión política, y acompañado de su hermano Nicolás, que le espera en Lisboa, se presenta en Salamanca ante su hermano Francisco. El Abel y el Caín de su novela se han reconciliado, pero el drama aún no ha concluido. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La Marina Española que ya ha vencido. Frente al cabo de Palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La Marina Española que está luchando.